Buenas noches, profesor. En esta oportunidad estamos presentando el grupo uno, el avance 3 del proyecto integrador, el cual es la producción y comercialización de barras nutritivas a base de kiwicha, colágeno y probióticos. En la siguiente PPT vamos a ver justamente el índice de lo que vamos a tratar en esta oportunidad, que es todo el tema económico financiero e inversión justamente que va a tratar el proyecto. En la siguiente PPT vamos a recordar un poco acerca del producto del cual nosotros estamos tratando, que es la barra nutritiva hecha a base de kiwicha, probióticos y colágenos, que satisface netamente la necesidad de los estilos de vida moderno y sofisticado que es al mercado al cual nosotros nos vamos a dirigir, ya que son personas que valoran mucho su salud sin sacrificar el sabor ni la practicidad del producto. Y lo que va a caracterizar justamente el producto que nosotros estamos brindando es que contiene un alto grado de proteínas, fibra, minerales, vitaminas y antioxidantes, que está hecho a 100% natural, artesanalmente, y que cuenta con un empaque biodegradable, es decir, es ecoamigable con el medio ambiente. Voy a dar pase a mi compañero para que pueda indicar acerca de la inversión del proyecto. Bien, en lo que concierne a inversión en activos fijos, bueno, tenemos acá para el área de producción, tenemos el horno de presión, tenemos el formador de alfombra, el cortador, la envasadora BS205, la transpaleta eléctrica, el horno industrial y la laptop Lenovo Ryzen. Esto nos da una suma para el área de producción de 41.636 soles con 69 céntimos sin IGB y con IGB nos da un monto de 49.131,30. Para el área de ventas tenemos 4 Lenovo Ryzen, nos da una suma de 4.606,78 sin IGB y con IGB nos da 5.436. Para el área de administración tenemos 2 laptops Lenovo, dándonos una suma de 2.303,39 sin IGB y con IGB 2.718. Todo esto de acá en la inversión de activos fijos nos da una suma total de 48.546,86 céntimos sin IGB y con IGB 57.285,30. Siguiente, por favor. Bien, aquí en la inversión en activos intangibles, vamos a hacerlo un poquito más resumido para que no nos alcance el tiempo. En lo que concierne a constitución de la empresa, nos da todo lo que incluye esto de acá, nos da una suma de 556 soles sin IGB y con IGB 629,80. En marcas y patentes nos da una suma de 604,44 céntimos. En lo que todo lo que tiene que ver con respecto a las licencias, nos da una suma de 2.991,15 y con IGB 3.424,31. Y en todo lo que tiene que ver con tecnología, en este caso con todo lo que tiene que ver con el software, nos da una suma de 2.974,77 céntimos sin IGB y con IGB 3.510,23 céntimos. Todo esto de acá nos da una suma total de 7.126,36 céntimos sin IGB y con IGB 8.168,78 céntimos. Siguiente, por favor. Bueno, respecto a las inversiones en gastos preoperativos, tenemos el acondicionamiento del local, tenemos el alquiler preoperativo, tenemos el marketing de lanzamiento, las remuneraciones al personal, el servicios básicos y tercerizados, los activos no despreciables y los bienes no depreciables. Esto de acá nos da una suma de 81.282,50 sin IGB y con IGB 90.241,7. De esto de acá, el gasto más fuerte que tenemos vendría a ser todo lo que tiene que ver con remuneración al personal. A esto le vamos a sumar la garantía del alquiler, que viene a ser una suma de 7.500 soles. Sumado a la garantía de alquiler con todos los gastos preparativos anteriores que tenemos, nos da una inversión de 88.782 soles con 50, sin IGB y con IGB 97.741,7 céntimos. Siguiente, por favor. En lo que respecta a estructura de inversiones, tenemos, bueno, en primer lugar tenemos los gastos preparativos que vienen a ser un 36,9% redondeando, con un monto de 97.641 soles.
En segundo lugar, tenemos el capital de trabajo con un porcentaje de 33.3%, que vendría a ser un monto de 88.161 soles. Luego vendría a ser el activo fijo depreciable con un 21.6%, que sería un monto de 57.285. Luego seguiría inventario con 5.2%, que vendría a ser un monto de 13.693. Y por último tenemos el activo intangible con un porcentaje de 3.1%. Esto nos da un valor de 8.169 soles. Todo esto de acá nos da una suma de 265.000 soles con 40, 265.000 soles con 49. Luego tenemos el financiamiento de capital y activos fijos. Bueno, en nuestro presupuesto tenemos el activo fijo va a ser 70% deuda y 30% capital. El activo intangible vendría a ser 100% capital. Los gastos preparativos de igual forma van a ser 100% capital. Los inventarios iniciales también va a ser 100% capital. Y un favorcito, por favor, ¿podremos cambiar de PPT? No, la siguiente. Ya. Bien, lo repito, no hay problema. Tenemos el financiamiento de capital y activos fijos. Bueno, tenemos nuestro presupuesto que va a ser el activo fijo, va a ser un 70% de deuda, como lo comentaba, y un 30% capital. En lo que concierne a activo intangible, gastos preparativos e inventarios iniciales, va a ser 100% capital. En capital de trabajo va a ser, eso sí va a ser 100% deuda, y aquí lo vamos a ver. El capital de trabajo vamos a solicitar un préstamo de 88.161 soles, con la TCA de 35.70%, el TCM de 2.58%. Esto va a ser en un lapso de 3 años, o sea, en 36 meses, y va a ser una cuota mensual de 3.787 soles. Eh, para el activo fijo va a ser un préstamo, vamos a solicitar un préstamo de 40.100 soles con la TCA de 33.090, digo, la TCA de 33.94, perdón, con la TCM de 2.47. Con los años va a ser los mismos, va a ser 3 años y 36 meses, y la cuota va a ser de 1.693. En lo que concierne a caja, vamos a solicitar con la caja Cusco, y en capital de trabajo vamos a solicitar con el BBVA. Doy paso a mi compañero para que hable la parte de ingresos. Ok, gracias. En cuanto a los ingresos anuales, nosotros estamos calculando en función de las unidades vendidas por presentación y por canal. Tenemos dos presentaciones, como bien se ha explicado, ¿no? Una barra de 25 gramos y un multipack que que se venden tanto en minimarkets como en supermercados. Ahora, gracias al análisis y la validación de la demanda, nosotros hemos proyectado nuestras ventas desde el año 2026 hasta el 2030, como podemos visualizar en el cuadro. Como podemos ver también en el año 2026, nosotros estimamos ingresar sin IGB de 654.300.17, perdón, punto 25 provenientes de minimarkets y 518.172.30 provenientes de supermercados. En el año 2026, por ejemplo, proyectamos vender más de 358.000 unidades, generando ingresos por 1.172.489. Y con esto llegamos con IGB a 1.383.537. Cada año este monto obviamente crece y en el año 2030 los ingresos proyectados superan los 3 millones sin IGB, lo cual representa un crecimiento sostenido gracias a la expansión del negocio y la fidelización de los clientes, ¿no? Definitivamente este crecimiento está basado en supuestos realistas como el aumento progresivo de demanda, el posicionamiento de la marca, estrategias de marketing y distribución, además del enfoque saludable y funcional del producto que lo vuelve altamente competitivo en lo actual. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a la recuperación del capital, como vemos en el año 2026, nuestro primer año operativo, nosotros vamos a necesitar 88.161 soles de capital de trabajo para cubrir insumos, pagos y funcionamiento. Luego, en los siguientes años, nosotros vamos a requerir, obviamente, cada vez un poco más según el crecimiento de las ventas. También, como podemos ver, en el año 2027 vamos a necesitar 110.747 y así sucesivamente hasta llegar a 243.311 en el año 2030. En este monto total, los 243.311.17 es lo que nosotros vamos a recuperar al final del proyecto.
ya que no será necesario tenerlo circulando porque va a ser como si lo vamos a guardar para el final de este monto. Definitivamente, como se menciona, en el año 2030 vamos a recuperar los 243.311.17, que esto puede utilizarse de repente para nuevos emprendimientos o tal vez como retorno para los inversionistas, ¿no? En cuanto al valor desecho del activo fijo, en nuestro proyecto se ha asumido que los equipos van a tener un valor de reventa equivalente al 30% del valor de mercado. Por ejemplo, como podemos ver, ¿no? El horno de presión costó 10.603, como ya está completamente depreciado, su valor en libro viene a ser cero. Pero en el mercado aún puede venderse y aplicando el 30% vamos a obtener un valor de mercado estimado de 3.181 soles. Luego esto se ajusta ligeramente y se estima que lo podríamos vender por unos 2.243. La formadora de alfombra por unos 923 soles y asimismo con todos los activos que están ahí, que vienen a ser los hornos, laptops, envasadoras y etc. En total, esperamos nosotros recuperar por todos los equipos el monto de 13.537.62 sin IGB y 15.974 con IGB. Bueno, este valor entra como un ingreso adicional de recuperación de activos al cierre del proyecto y nosotros al finalizar los 5 años de proyecto estimamos recuperar parte de la inversión en activos fijos mediante la venta de estos equipos. Si bien su valor es contable cero, aún tienen utilidad en el mercado. Nosotros asumimos un valor residual del 30% sobre su valor neto y esto nos va a permitir proyectar un ingreso adicional por desecho de activos de más de 13.000 soles. Esto definitivamente fortalece nuestra liquidez final y puede reinvertirse o asumirse como ganancia, ¿no? Doy paso a mi compañera Sí, voy a hablar acerca de los Jessica. costos y los gastos. Gracias, David. En la siguiente PPT vamos a ver todos los egresos desembolsables que son los presupuestos. ¿Por qué es importante destacar esto? Porque con ello vamos a poder tener un mejor preámbulo y son los datos necesarios para luego realizar el estado financiero de los estados financieros proyectados, perdón, y la evaluación del proyecto. Entonces, en materia prima son la materia, valga la redundancia, o todos los insumos que involucran directamente en la producción de nuestras barras. Luego, en el presupuesto de ventas, lo que resaltamos es justamente que, aparte de todos los servicios, la mano de obra, los mantenimientos de los equipos, etcétera, sobre todo ponemos la promoción, que es justamente todo el gasto de marketing que involucra justamente parte bastante importante en este presupuesto. En el presupuesto de mano de obra es obviamente el personal que se involucra directamente con la producción de este producto. En este caso son nuestros dos operarios, como ya lo habíamos visto en el tema de planillas. Y obviamente lo que está acá mostrado son todos los beneficios sociales que bajo el régimen MIPE tributario en el cual nosotros nos encontramos como pequeña empresa, esto involucra. En el presupuesto de administración están también todos los gastos que nosotros vamos a incurrir justamente como parte de back office de este proceso de producción y ventas. En este caso es la planilla justamente del administrador, todos los materiales indirectos de la reposición de equipo y utilidades de oficina que se van a utilizar, etcétera, etcétera, etcétera. Y sobre todo, lo que también resaltamos en ello es la responsabilidad social, que era un tema bastante importante justamente para toda la empresa en sí. Entonces, ese presupuesto al 100% se lo lleva el presupuesto de administración. Luego vamos a ver los costos indirectos de fabricación en la siguiente PPT, que esto también es súper importante para luego nosotros poder determinar los costos y los costos fijos y los costos variables de cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque acá habla todo lo que indirectamente involucra en la producción de justamente las barras nutritivas. Todo lo que es mano de obra indirecta, como es el supervisor y el asistente de calidad, todos los materiales indirectos de estos insumos, que es por ejemplo el packaging o el embalaje de transporte que vamos a utilizar, como las cajas cuando nosotros los vamos a llevar a los puntos de venta autorizados, los repuestos obviamente es que involucran de ello, todos los presupuestos de producción justamente en los servicios que se encuentran y obviamente el alquiler, ¿no? Que es la mayor parte justamente se lleva este presupuesto. Luego vamos a hablar en la siguiente PPT, por favor, acerca de los costos de producción. Los costos de producción unitario, justamente hablamos acerca de todos los costos que involucraban, que ya lo habíamos mencionado anteriormente en los presupuestos, entonces se traslada aquí para poder tener el proyectado en el horizonte de evaluación, que son los 5 años.
En el primer punto justamente se detalla solo materia prima, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. Con esto nos sale el monto justamente indicado ahí, que entre las unidades que nosotros vamos a producir, que ya anteriormente lo habíamos tocado en un capítulo anterior, nos da el costo unitario de producción. Y luego, en el siguiente cuadro que vemos, son todo lo ya mencionado anteriormente, es decir, materia obra, mano de obra directa y SIF, y aparte le añadimos todos los gastos de administración y de ventas, justamente que involucran un costo total. Esto más el gasto preoperativo, que nosotros vamos a indicar, que ya lo habíamos mencionado, perdón, en la PPT anterior. Entonces, con esto vamos a tener un costo total de toda la operatividad. Esto entre las unidades que vamos a producir, nos va a salir el costo unitario total del proyecto. En la siguiente PPT vamos a ver ahora los costos variables y los costos fijos. Los costos variables, obviamente su propio nombre lo indica, todo lo que va a depender de la cantidad de producción que se tenga. Entonces es el material directo, porque si entre más produces, más material vas a utilizar, los costos indirectos de fabricación a la vez, porque van amarrados, y los gastos de venta variables, como por ejemplo las comisiones de los vendedores. Entonces, todo ello nos va a dar el monto justamente que indica ahí y eso se va a hacer una división con las unidades a vender. No debemos confundir las unidades de producción con las unidades de venta. ¿Por qué? Porque las unidades de producción son las unidades de venta más el sampling, la merma y el stock de seguridad. Entonces, luego en el costo fijo total, hablamos de la mano de obra directa, el costo indirecto de fabricación fijo, y todos los gastos administrativos fijos, que es justamente por ello era importante realizar primero el presupuesto para luego poder determinar lo que estamos mostrando justamente en este PPT. Voy a dar pase ahora a mi compañera Yesenia para que pueda continuar con los estados financieros. Gracias, Jocelyn. Bueno, en los estados financieros proyectados, sabemos que nuestro proyecto iniciará en enero del 2026 con una proyección de 5 años. Todos los cálculos financieros y los estados de resultados estarán expresados en soles y, bueno, el estado de resultados no incluirá lo que es el IGB. Siguiendo también las normas contables vigentes, mientras que un flujo de caja sí se consideran los montos con IGB. Al tratarse de una empresa bajo el régimen PYME, que es el que estamos nosotros, se contemplarán, bueno, beneficios laborales fiscales, así como también los costos que se distribuirán por lo que es los centros de costos que vamos a considerar, ¿no? Que es el espacio utilizado y la utilidad del producto en las áreas de producción y administración y también las ventas. En la siguiente PPT, por favor. Vamos a hablar sobre lo que es estados de ganancias y pérdidas. Y bueno, como puntos importantes podemos ver que los ingresos en ventas proyectadas desde el 2026 hasta el 2030 se muestra un crecimiento anual, ¿no? Así como los costos de ventas incluyen el material directo, la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. En la utilidad bruta, bueno, se diferencia entre ingresos y costos de ventas y se refleja un margen antes de gastos operativos. En los que es gastos operativos, lo estamos desglosando en administrativos y de ventas, impactando la unidad operativa. Y bueno, en el EBIT, lo que es la utilidad operativa, tenemos un resultado antes de impuestos mostrando rentabilidad del negocio. En los impuestos aplicados sobre la utilidad operativa, ajustando, bueno, los beneficios netos, ¿no? Y en la utilidad neta, bueno, tenemos lo que es la ganancia final después de impuestos, que se refleja en la rentabilidad real de la empresa. Además, bueno, sabemos que el estado de resultados no se va a considerar lo que es el IGB, pero sí se incluye en el flujo de caja, ¿no? Los costos estarán distribuidos por centros de costos, tomando en cuenta una producción administrativa en ventas. En la siguiente PPT, por favor. También tenemos lo que es, podemos ver lo que es las ventas, ¿no? Un aumento progresivo en ingresos anuales, reflejando el crecimiento del negocio. En los costos de venta tenemos también nuevamente lo que es el material directo, la mano de obra, los costos indirectos de fabricación, que, bueno, en este caso estarían afectando en la utilidad bruta. En la utilidad bruta podemos ver que se ha incrementado cada año, lo que indica, bueno, una eficiencia en la gestión de costos, ¿no? Y bueno, en gastos operativos, también compuestos por gastos administrativos y de ventas, estamos impactando en la utilidad operativa del EBIT.
Y bueno, por último, el EBIT, bueno, crecimiento sostenido, ¿no? Que refleja una operación rentable ante impuestos y costos financieros. También estamos viendo en los gastos financieros que disminuyen con el tiempo, mejorando la utilidad antes de los impuestos. En lo que concierne lo que es impuestos aplicados sobre la utilidad operativa, reduciendo también el beneficio final, ¿no? Y bueno, como escudo fiscal, tenemos presente en los primeros años, bueno, está disminuyendo hasta desaparecer en el 2029. En conclusión, bueno, en nuestro negocio muestra una tendencia de crecimiento estable con mejoras en rentabilidad y eficiencia operativa. La estrategia financiera va a optimizar costos y gastos, asegurando sostenibilidad a largo plazo. En la siguiente, PPT, por favor. En lo que es flujo de caja o operativo, bueno, tenemos lo que es los ingresos. Estamos viendo que tenemos un crecimiento progresivo de ventas desde el 2025 hasta el 2029, reflejando una expansión sostenida, ¿no? En los costos operativos incluye lo que es la materia prima, mano de obra directa, los costos indirectos de fabricación, administración y ventas. En la utilidad operativa, bueno, se observa una rentabilidad a lo largo de los años, que es lo que indica una gestión eficiente, ¿no? En los impuestos aplicados sobre la utilidad operativa, se puede ver que está afectando en el resultado final y en el flujo positivo, pues se muestra una liquidez suficiente para sostener operaciones y cubrir costos esenciales. En lo que concierne lo que es el flujo capital, bueno, tenemos las inversiones iniciales, que es los gastos en activos fijos, intangibles, gastos operativos en inventario inicial. En lo que es capital de trabajo, bueno, estamos considerando dentro de las inversiones necesarias para lo que es la producción. En recuperación de activo, bueno, no se reflejan ingresos por descarte de activos en los primeros años. Y en lo que es el impacto financiero, bueno, podemos ver que el flujo es negativo en la etapa inicial debido a inversiones, pero con una recuperación proyectada, ¿no? En general, pues estos dos cuadros nos está reflejando una planificación financiera estratégica con una buena gestión de costos y crecimiento en rentabilidad. En la siguiente, por favor, PPT. En lo que es flujo de caja económico, bueno, nos está indicando la capacidad de generación del valor del negocio. También estamos considerando los ingresos operativos y pagos del IGB. Y bueno, también nos está reflejando un crecimiento progresivo en liquidez a medida que avanza nuestro proyecto, ¿no? En lo que es el flujo de servicio de la deuda, pues nos muestra el pago de préstamos bueno, su impacto financiero, así como también nos incluye las cuotas de reembolso y el escudo fiscal asociado. Y bueno, pues la empresa inicia con un financiamiento externo, pero ya el flujo se estabiliza en los años posteriores. Y por último, bueno, en el flujo de caja financiero podemos ver que refleja la liquidez real después de las deudas y las inversiones, ¿no? Que se obtienen de la combinación del flujo económico y el servicio de la deuda en sí. Y bueno, pues nos muestra una estabilidad progresiva, asegurando sostenibilidad en el negocio. Y bueno, en estos tres últimos cuadros podemos ver que en realidad nos ayuda a evaluar, ¿no? La salud financiera del proyecto y la capacidad de crecimiento de nuestro proyecto en sí. Bueno, eso sería todo. Voy a dar pase a mi compañera Nicole. Muchas gracias. Ahora hablaremos sobre el capítulo de evaluación económica financiera. Lo primero será el cálculo de la tasa de descuento en base al costo de oportunidad mediante el CAM, que tiene los siguientes conceptos que pueden ver a continuación, dándonos un costo capital propio ajustado ya aplicada la fórmula de 14,69, que es lo mínimo que se debe pedir los accionistas para poder recuperar su inversión. Adicional a ello, para hallar el costo de oportunidad propio, lo hemos calculado mediante dos entidades, tanto para el crédito al activo fijo como para el capital de trabajo, sacando un promedio simple entre ambas tasas anuales de 35,53 con un factor de riesgo de 6,44 y un COP propio de 5,52. Asimismo, tenemos un costo de deuda que representa un costo ajustado de 23,93 en la deuda del activo fijo y 26,17 en la deuda para capital propio. Se ha aplicado el ajuste por escudo fiscal, dado que los intereses generados por las deudas son deducibles del impuesto a la renta empresarial.
Disculpen. Ahora, para hallar el WACC se ha utilizado el promedio ponderado de las tasas que financian el proyecto. Aplicando la fórmula nos sale que el WACC es de 15.75%. Adicional a ello, tenemos el tema de los indicadores de la rentabilidad. Para los indicadores de la rentabilidad hemos hallado primero el BAN económico y el BAN financiero. Para hallar el BAN económico utilizaremos el flujo económico y el WACC. Aplicando las fórmulas nos da 1.348.464.17 y para hallar el BAN financiero se ha hallado el flujo financiero junto con el COC. El resultado es de 1.942.408.69. Adicional a ello, también tenemos el TIR económico y el TIR financiero, que es de 120.07% en el económico y en el financiero de 176.81. También tenemos el TIR económico, que es de 66.12%, y el TIR financiero, que es de 81.85%. Ahora le doy el pase a mi compañera Jimena para que nos pueda dar el análisis del punto de equilibrio. Sí, buenas noches, profesor. Continuando con la exposición, vamos a hablar acerca del análisis del punto de equilibrio. Como podemos ver en la primera tabla, están incluidos tanto los costos variables como los costos fijos. Bueno, en caso de los costos variables van a estar enfocados y se va a determinar de acuerdo a las unidades que se van a vender. Y bueno, los costos fijos, como podemos ver, hay un incremento, perdón, en cuanto a los costos fijos vemos que hay un ligero incremento y eso nos va a permitir poder determinar, no puedo ver la pantalla completa, el punto de equilibrio que le hemos podido determinar tanto en unidades como también en soles para poder hacer el negocio sostenible de cuántas unidades deberíamos nosotros vender para que se pueda desarrollar este proyecto. El siguiente, por favor, Nicole. Bien, luego tenemos el estado de resultados de costeos directos. Esto es básicamente para analizar la rentabilidad del negocio a partir del margen de contribución. Bueno, podemos ver el tema de las ventas. Para poder hallar el margen de contribución es las ventas menos los costos variables. Luego tenemos los costos fijos para poder determinar la utilidad operativa. Y finalmente nos da el resultado neto. Como podemos ver, el negocio no solamente es rentable, sino que también va a ser sostenido en el tiempo. Y aquí una observación, como nuestro régimen es de MIPE, hemos optado por el cálculo del 10% menor a las 15 OITs y el impuesto a la renta que vendría a ser el 29.5 si es mayor a 15 OITs. Siguiente, Nicole, por favor. Bien, y aquí tenemos la estimación y análisis del punto de equilibrio. Hemos hallado el punto de equilibrio tanto en las unidades y lo hemos dividido en ambas presentaciones que nosotros vamos a vender. Tenemos la presentación de 25 gramos, que son en unidades, y también la presentación de multipack. En este caso, para hallar las unidades, hemos escogido los costos fijos y eso se ha dividido entre la diferencia del valor de venta promedio y el costo variable de oportunidad. Y esto está proyectado a los 5 años, desde el 2026 al 2030. Y lo mismo se replica, pero en el punto de equilibrio. Pero eso está enfocado en soles. De la misma manera, se ha calculado de ambas presentaciones, tanto la unidad como multipack, para los 5 años próximos. Eso sería todo en nuestra parte. Muchas gracias.